Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberro. Y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Vamos a hablar de un tema que tiene importancia internacional y es lo que ha sucedido en Venezuela con el pucherazo que ha dado Nicolás Maduro en estas elecciones. Pienso que en Venezuela se definen muchas cosas para América Latina. Depende del resultado final de esta elección, la permanencia de Rusia en América Latina. Depende también la larga permanencia de Cuba. Sería un golpe muy fuerte para la dictadura cubana que Maduro cayera y por eso están haciendo todos los esfuerzos para tratar de revertir el resultado real de las elecciones, que todos sabemos que el mundo González ganó las elecciones. Y bien, para hablar del tema, contamos con la presencia del venezolano Jesús Delgado, director ejecutivo de Transparencia Electoral para América Latina. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y bueno, contamos ya con un amigo viejo y ha sido a nuestros programas, tanto en Sur Cubano como en este ahora, y es Juan Manuel Moreno, periodista y activista por la democracia y los derechos humanos en Cuba. ¿Cómo estás, Moreno? Bueno, ya en Cuba hay una máxima dentro de las personas, ¿no? Dentro de uno a pie, en lo popular. Ya preguntan si estás bien o estás mal, ¿no? Eso sería redundar sobre ya algo que se vive. Simplemente decimos, seguimos vivos a pesar de esto. Así es. Bueno, como ustedes pueden ver, Juan Manuel no puede estar en directo, o sea, a través de video, por la situación que confronta Cuba, que confronta Cuba con la conexión de los datos móviles. Desde hace ya un tiempo largo viene sucediendo esto. Cuando no los cortas, lo ralentizan y bueno, por lo menos está acá en audio. Y bueno, esta va con los dos. Muchos pueden pensar que esto que está sucediendo en Venezuela es nuevo, que ya había sucedido con Capriles, con Leopoldo y demás, pero pienso que el contexto internacional y nacional no es el mismo. ¿Qué me dicen ustedes con relación a esta situación? Bueno, Pedro, yo creo que tienes razón, ¿no? Que el contexto nunca había sido como este. En esta ocasión, el gobierno está más debilitado que nunca. La oposición se mostró muy coordinada, con mucha flexibilidad para sortear los obstáculos que puso el gobierno. Dígase la inhabilitación a María Corina Machado, la intervención de los partidos políticos, la represión, la persecución, la subordinación del Consejo Nacional Electoral al Poder Ejecutivo. Todas estas cuestiones fueron sorteadas por la oposición y finalmente terminó saliendo victorioso y con una victoria contundente Edmundo González. 67% de los votos de acuerdo a las actas recopiladas por la oposición y 30% habría sacado Maduro, o sea que una ventaja de más del 100% en un contexto sumamente restrictivo donde no votó la diáspora venezolana, son 5 millones de venezolanos en el exterior que no pudimos votar y que representamos el 25% del padrón electoral, así que imagínate lo que hubiera sido si esos 5 millones de venezolanos hubieran votado, la diferencia hubiera sido aún más grande. Moreno, ¿qué me dice? ¿Qué nos dice?
Juan Manuel, tienes el micrófono Oye, Juan apagado, Manuel. si estás hablando. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Bueno, como bien decía Jesús, no es un contexto que sea nuevo para nada. La dinámica, la razón de existencia de estas dictaduras radicales, y no me voy a referir únicamente a una dictadura radical de izquierda, incluso la de derecha, porque dictadura, sea del ala que sea, siempre es dictadura. Pero en este caso específicamente, y son las que vienen haciendo énfasis en este comportamiento inhumano prácticamente en las últimas décadas, son las dictaduras de izquierda dentro de la región. Esto no es nuevo, pero sí ya las acciones del régimen de Maduro rompieron parámetros, rompieron incluso su propio récord. El no reconocer la derrota, el tratar de amañar el proceso como tal y dictadura al fin, totalitaria por encima, toda la institucionalidad es dirigida y corresponde a la dictadura del Partido Socialista Venezolano. O sea, todos son instituciones satélites que le van a responder siempre al régimen. El Consejo Electoral Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, todas las demás instancias vinculadas a la Asamblea Nacional van a responder directamente a la imposición y al dictado del régimen en sí mismo. Pero aquí hay mucho más. Ya vimos lo que ocurrió en el 2018 con Juan Guaidó. Juan Guaidó, primero presidente de la Asamblea Nacional, después ganó por amplio margen las elecciones y Maduro continuó imponiéndose y usurpó el poder. En aquel momento, 50 países de todo el mundo reconocieron a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Pero la no constancia, la falta de sistematicidad y la falta de un apoyo consecutivo y constante por parte de la comunidad internacional dejó que se enfriaran las cosas y al que no reconocía a Maduro continuó estableciendo relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, y ahí está la dictadura. Aquí hay mucho que ver ahora en adelante cuáles son las acciones que va a cometer la comunidad internacional. Los venezolanos lo hicieron bien, más que bien. Se planificaron, María Corina y el mundo se planificaron para este periodo, mucho más cuando ya María Corina quedó deshabilitada para entrar en el proceso eleccionario, pero preparó a un candidato, preparó sus observadores, los testigos de mesa, durante todo este tiempo. Y este es el resultado, un 67% de las boletas contabilizadas. Es abrumador el... Dime. No, sigue. Pensé que habías terminado. Es abrumador la derrota que ha sufrido el chavismo, el madurismo y el castrismo dentro de Venezuela. Entonces, ¿qué queda por seguir ahora? Esa es la pregunta. Antes de ir ahí, pienso hablar de algo, ¿no? Ver el criterio de ustedes. A mí no me sorprendió para nada la posición que adoptó Maduro. La esperaba desde antes, incluso ya él venía dando señales de que no iba a aceptar lo que sucediera en su contra en las elecciones. Un ejemplo está que no permitió que el exilio votara, impidió incluso que expresidentes estuvieran allí, impidió participación en las mesas electorales y demás. Pero pienso, como tú dijiste, Juan Manuel, que María Corina Machado había preparado un escenario en función de lo que ella pensaba que iba a suceder y de cómo iba a actuar Maduro. Y todos sabemos que detrás de Maduro está la dictadura cubana, que es quien ha producido la izquierda y la dictadura en América Latina. ¿Algún criterio que quieran volcar sobre esta situación de si esperaban ustedes que fuera así? ¿Pensaban que Nicolás Maduro iba a acatar la decisión del pueblo venezolano?
Micrófono. Yo creo, Pedro, que los tomó un poco por sorpresa. Más allá de que ellos sabían que eran muy impopulares, ellos intentaron restringir la participación política para que el voto opositor no se manifestara, ¿no? A través de la represión, de la criminalización, de la extorsión a los empleados públicos, a los beneficiarios de los planes sociales. Ellos confiaron en la maquinaria que tantos frutos les dio en las elecciones anteriores y también recibieron encuestas de personas afiliadas o afines al oficialismo que les daban como ganadores. Entonces creo que realmente fue una gran sorpresa para ellos, no solo la derrota, sino la derrota contundente. Y reitero, no porque ellos no supieran que eran minoría, ya lo sabían, sino porque no fueron suficientes los mecanismos para restringir la participación de la oposición. Pensaron que las personas estaban despolitizadas, que no querían participar, que no confiaban en la oposición, y se rodearon en una burbuja de opinadores que los daba por ganadores. Por eso, el día de la elección, a pocas horas de que entregaran el primer boletín fraudulento, se detuvo la transmisión de los datos, y eso fue denunciado por la oposición, por el comando Edmundo González. Cuando se había cargado el 80% de las actas, se detuvo la transmisión de los datos, justamente porque se dieron cuenta que era irreversible la tendencia de la derrota del gobierno y por lo tanto tenían que buscar un plan B para mantener el poder. Creo que eso se fraguó en esos minutos, en esos segundos, pero el día antes de la elección, mi impresión, Pedro, es que ellos pensaban que habían hecho todo para impedir la participación de la oposición y poder salir victoriosos. Entonces se encontraron con un escenario en el que la población venezolana los rechazó de manera contundente, de manera apabullante, y tuvieron que hacer quizá el fraude más grosero de América Latina de los últimos tiempos, ¿no? Un fraude en el que dan resultados sin respaldo de datos. Recuerda que el sistema de votación venezolano es automatizado. Las máquinas de votación imprimen los resultados y en minutos eso ya se sabe quién ganó y quién perdió, sobre todo cuando hay una diferencia tan grande. Entonces los tomaron por sorpresa y decidieron atrincherarse y declarar unos resultados que no tenían nada que ver con la realidad. Y bueno, es una crisis que nos tiene en la situación actual, ¿no? Gracias al esfuerzo de la oposición se preparó un sistema para mostrar o para cargar los datos, las actas de escrutinio y que todo el mundo las pudiera ver. Y es lo que ha permitido que el mundo sepa hoy en día que el ganador, el gran ganador de la jornada del 28 de julio fue Edmundo González. Hernán, Moreno, si quieres agregar algo sobre esta. Bueno, mira, no me gusta entrar en contradicción, y más cuando estamos hablando de una misma sintonía, ¿no? Pero yo pienso que la sorpresa de Maduro y el régimen, la cúpula militar que lo acompaña, estuvo más bien dada en cómo dar una respuesta. Ellos sabían que iban a perder, lo sabían, lo que no tenían un plan de acción de contingencia. Y por eso Maduro venía anunciando meses antes incluso que lo que no se consiga con las boletas se conseguirá con las armas, que vamos a dar un baño de sangre si la derecha gana. Ahí no hay ni derecha, ni hay izquierda, ni hay centro izquierda, ni centro derecha. Ahí es la voluntad del pueblo que pueda tener una tendencia ideológica y política variada. Hay una diversidad de enfoques ahí, pero que todos confluyen en que es Maduro quien no puede seguir en el poder. Ahí no hay contradicciones ninguna. Ellos, como en su momento, la oposición en Cuba llegó a consenso de que no, vamos a luchar en una sola línea, y ya después cuando logremos sacar a la dictadura, cada cual tenga su contienda electoral a partir de su visión partidista e ideológica. Pero lo que sí hay es un consenso dentro de la sociedad venezolana. Eso está demostrado y quedó demostrado ahora mismo con la participación masiva que tuvo, a pesar de que el régimen no permitió de que muchísimos miles de venezolanos
no pudieran entrar a su país a ejercer el voto, no pudieran ejercer el voto incluso en embajadas de Venezuela en otros países. Pero, vuelvo y repito, ellos esperaban que iban a tener un golpe demoledor porque saben precisamente que el sistema electoral es automatizado y es prácticamente imposible vulnerarlo. Y lo que ahora más me preocupa, no es que me llame la atención, sino que me preocupa que países que desde el primer momento no reconocieron el accionar de la dictadura, por el contrario, reconocieron a Mundo García como el presidente electo, que están apoyando a la voluntad del pueblo venezolano, aún están pidiendo que el régimen muestre esas actas. Él puede mostrar las actas que quiera, pero no a estas alturas ya. Después de las 48 horas, según la legislación electoral venezolana, no son válidas. Lo que él presenta ahora no puede ser válido. No se puede seguir esperando ni reclamando al régimen madurista que presente actas de votación. Ya las actas están hechas públicas y eso no son duplicados ni son falsas porque no es vulnerable el esquema automatizado del sistema electoral venezolano. Se puede viciar, se puede meter un virus, pero no se puede vulnerar, no se puede falsificar esa acta. Y ahora mismo se está diciendo de que el mismo Maduro lo dijo, hay asesoría china y rusa para revisar vulnerabilidades dentro del esquema automatizado del proceso electoral venezolano. No, eso tiene otro nombre. Son ciberclarias, son ciberpiratas chinos y rusos que quieren dar muestras de falsificaciones de actas para establecer y permanecer a Maduro en el poder. Es de esa manera. Mira, antes de que Hernán dispare, de acuerdo completamente contigo. Yo en otros días en un debate decía que este ya no era tiempo de ceremonias ni de paños tibios, que no era tiempo de pedir actas, ya ese tiempo pasó hace rato y que se necesitaba que los países tuvieran una posición más fuerte. Es una forma muy práctica y viable de ayudar a la oposición venezolana. Hernán. A ver, coincido con el análisis de todos. Creo que, el otro leía, para ser honesto, el otro día leía a un pensador que respeto mucho, Ricardo Rojas, decía una cosa que me hacía mucho sentido, que es, Maduro encarceló, torturó, cerró medios, mató, asesinó, y nos llama la atención que vulnere una elección. Era como, un poco lo decía Jesús también, ¿no? Era, más allá de que creyese que iba a ganar o no, estaba claro que no iba a respetar el proceso, ¿no? Si uno lo piensa un poco, más allá de la esperanza que uno tuviera de cambio, la verdad es que la lógica era que no respetara el proceso. Y es cierto lo que dice Pedro y Juan Manuel en términos de que hay un poco de inocencia respecto de hoy en día estar esperando las dichosas actas cuando ya pasaron todos los tiempos razonables para poder darle algún viso de validez al proceso electoral. Y aprovechando que tenemos a Jesús aquí, me gustaría preguntarle, ya yendo al aspecto técnico, digamos, ¿cuáles fueron todos los elementos en el proceso? Porque, y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Muchas veces uno dice el proceso electoral es la elección. No, el proceso electoral empieza mucho antes de la elección, ¿no? O sea, bueno, lo mencionaba Juan Manuel, la inhabilitación de María Corina Machado, la inhabilitación de la segunda postulante que propuso María Corina Machado, Corina, y hasta último momento estábamos esperando que lo inhabilitaran también a Edmundo González. Entonces, como para decir, miren, no, ¿saben qué? Ya está, un poco lo de Nicaragua, ¿no? No se presente, ya está. El que se presenta va preso, listo. Entonces, preguntarle, digo, ¿cuáles fueron todos los obstáculos que ustedes identificaron en el análisis que siempre hacen desde Transparencia, o los más importantes que se vulneraron en el proceso electoral venezolano?
Mira, Hernán, como tú dices, la elección no es el día de la jornada electoral, sino es todo un proceso, ¿no? Tiene una fase preelectoral, la jornada electoral y luego la postelectoral. La fase preelectoral es donde se establecen las condiciones de la elección, es donde pasa lo importante, porque después el domingo lo que pasa es que se cristalizan las condiciones previas, ¿no? ¿Y qué pasó en la fase preelectoral? Bueno, se inhabilitó a María Corina Machado de manera ilegal, inconstitucional. Recordemos, y esto no es menor, el que inhabilitó a María Corina Machado a través de la Contraloría General de la República fue Elvis Amoroso, que luego pasó a ser presidente del Consejo Nacional Electoral. O sea que la persona titular del Consejo Nacional Electoral es quien inhabilitó anteriormente a María Corina Machado. Para que se vea cómo funcionan los brazos del oficialismo, ¿no? Del PSV. Son brazos ejecutores, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, todos al servicio de la hegemonía del partido. Muy parecido a lo de Cuba, ¿no? Bueno, además de esta gran falta, esta gran irregularidad que ya marca la calidad del proceso electoral, tienes intervenciones a los partidos disidentes. Y esto no es solo con los partidos de derecha, centro-derecha. El Partido Comunista de Venezuela fue intervenido por el gobierno de Maduro. El Partido Comunista de Venezuela es disidente del gobierno de Nicolás Maduro, es opositor y ha sufrido, como han sufrido los partidos de derecha, las intervenciones judiciales. Tomaron la tarjeta del Partido Comunista e impusieron a un candidato colaboracionista con Nicolás Maduro. Pero el verdadero Partido Comunista apoyó a Enrique Márquez, que fue otro candidato que tuvo muy pocos votos, pero que es realmente opositor y que sirvió, ayudó muchísimo porque fue, digamos, una segunda línea para verificar la falta de integridad del proceso electoral y ha sido fundamental para incorporar al chavismo disidente, el chavismo no maurista dentro del proceso electoral. Bueno, además de las intervenciones judiciales, de las inhabilitaciones, recordemos que hubo más de 100 detenidos, hubo más de 100 personas detenidas por participar en los eventos de campaña de María Corina Machado y Edmundo González. Tú decías bien, no se pudo postular a Corina Lloris, que era la primera elegida por la oposición para sustituir a María Corina Machado, y se tuvo que postular a último minuto Edmundo González, que era un candidato de repuesto, digamos, no se esperaba que él llegara finalmente como candidato. Además hay 6 asilados en la Embajada de Argentina. Ya no es la Embajada de Argentina porque fue expulsado el personal diplomático, ahora está bajo resguardo de Brasil. Hubo personas que eran pequeños comerciantes que vendían comida, eran lugares gastronómicos o de hotelería, que fueron sancionados por darle comida o darle hospedaje a Edmundo González y a María Corina Machado. Personas muy humildes que vendían empanadas, arepas en la calle y fueron sancionadas por todo el poder del Estado por el solo hecho de brindar productos y servicios a la oposición. Bueno, no es nada menor que 5 millones de venezolanos y es importante recalcarlo porque el padrón electoral de Venezuela es de 21 millones. Entonces, el 25% aproximadamente del padrón electoral se quedó sin votar en el exterior. Por el solo hecho de residir en el exterior se le violó su derecho político garantizado por la Constitución. Ya antes del domingo, la elección era totalmente irregular. No cumplía con los estándares democráticos ni con los estándares mínimos de integridad electoral. Pero además de eso, se presentó el fraude más grande de la historia reciente, no solo de Venezuela, sino de América Latina. Ya había habido fraudes en Venezuela registrados. En el año 2017, por ejemplo, hubo un fraude en el estado Bolívar, que fue documentado por el que fue candidato opositor y fue demostrado justamente por el sistema automatizado de votación. Así que esto es un recuento muy rápido, pero fue una elección en condiciones sumamente adversas, sumamente injustas y que además la oposición terminó ganando por una mayoría apabullante. Y ahora, bueno, yo sé que Juan Manuel quiere pasar adelante y al avanzar en el tema. Y bueno, ahora
oí las declaraciones de Chile, que dice que Chile no aguanta más una ola de migrantes. Me imagino que le pase lo mismo a Colombia, a Perú, y puede surgir una ola masiva aún tan grande como la que ha sucedido, y estos países en Chile decían que no tenían condiciones para la salud, para la educación, para la alimentación. Y veo ahora, Moreno, y tú también, Jesús, que se está tratando de que el Tribunal Supremo anule la elección. ¿Qué camino va eso? ¿Qué creen ustedes que proceda? Yo tengo una visión corta que quiero dar sobre eso. Pienso que ya el suero hecho de que Maduro y el Tribunal Supremo cancelen estas elecciones demuestra que ellos mintieron desde un inicio, porque ellos decían que tenían el 80% computado. Algún criterio sobre esta situación de una posible anulación de las elecciones y la repercusión que tendría esto internacionalmente. Bueno, mira, hay no solo varios factores que inciden negativamente, sino personalidades que desde un primer momento, tal vez con ánimo de crear un nivel de estabilidad, pero lo que sus palabras y sus acciones dejan detrás es todo lo contrario. La propuesta de, por ejemplo, de ANLO de posponer, anular estas elecciones y posponerlas para diciembre, eso le dejaría un margen de 4 meses demasiado amplio a la dictadura con la inteligencia cubana para manipular y establecer un teatro de elecciones ahí totalmente favorables al régimen, con todo su personal puesto en función de facilitar el voto para Maduro nuevamente, además de que eso dejaría fuera, según las exigencias de Maduro, a María Corina y a Edmundo, el presidente electo, que no podían participar dentro. Moreno, no se te oye. Dentro de ese proceso electoral. ¿Me escuchan? Ahora sí. Hubo un ¿Me escuchan? ahí. Sí, ahora sí. No, fue una llamada que entró, que me tumbó la conexión. Bueno, hasta ahí te había oído bien. Bueno, ¿y ahora me escuchan bien otra vez? Sí. De prorrogarse para diciembre o de simplemente darle largas a este asunto y no tomar acciones, países sumamente influyentes y que por demás también son sumamente afectados, ya como lo dijo Boric o el mismo Lula, incluso Argentina, esta ola migratoria que se espera, según analistas, que alcance alrededor de los 8 millones de venezolanos emigrando y escapando por todos los países de América del Sur. Estados Unidos no podría soportar nuevamente esa ola migratoria contra la frontera. Si la administración Biden, en este caso no Biden que pudiera estar preparándose para las elecciones porque ya no participaría, pero sí Kamala Harris, que ha alcanzado un alto puntaje cerca de Trump con este tema de las elecciones. Si ellos no toman acciones en concreto lo más rápido posible, es muy probable que se pierdan todas las esperanzas por parte del Partido Demócrata para alcanzar la presidencia en Estados Unidos, porque perderían rotundamente el voto latino, porque ahora mismo hay un consenso latinoamericano en función y en favor de la democracia dentro de Venezuela, del restablecimiento de la democracia dentro de Venezuela. Eso se está, incluso podemos ver que hay contradicciones, serias contradicciones en la izquierda radical dentro de la región. Ahora mismo Lula
sacó su embajador dentro de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Las declaraciones de Boric es de izquierda por encima de todo y está en contra de lo que está haciendo Maduro. Jesús, con relación a esta situación que estábamos hablando ahora, que estaba planteando Moreno, la suspensión de las elecciones, ¿qué contexto traería esto para América Latina, los países limítrofes y para la propia población y ciudadanía venezolana? Sí, yo Bueno, creo dicen que, que la, claro, yo creo que tenemos unos cuantos meses de negociaciones, ¿no? Creo que ya es innegable que el gobierno perdió las elecciones de manera contundente, eso no se vuelve, la narrativa está avalada obviamente por las actas de escrutinio, pero ya esa narrativa de derrota no se vuelve y de desmoralización del chavismo y de que no puede mantenerse si no es a través de la fuerza, ¿no? Al mismo tiempo, los países de izquierda racional, de alguna manera, ¿no? Como Brasil, Colombia, México y Chile, no les conviene tener un vecino con estas características, ¿no? Que haga un fraude de esta manera y que pueda impulsar un nuevo éxodo, sobre todo para Colombia, que ya tiene cerca o un poco más de 2 millones de venezolanos. Bueno, Brasil está también cerca del millón, aunque es un país que es mucho más grande y puede tener mejor capacidad para recibirlos, pero Colombia está colapsado, Ecuador, Perú, Chile, son países que ya han llegado a un colapso, además de todo el tema que tiene que ver con el Darién y la llegada a Estados Unidos por la frontera sur. Entonces creo que es un problema que trasciende la frontera venezolana, ¿no? Es un problema que si no se reconocen los resultados y no hay una transición democrática, los países vecinos van a tener que enfrentar una nueva ola migratoria con personas que ya lo han perdido todo, ¿no? Va a ser una ola migratoria de esas como las últimas de Venezuela, en las que las personas salían caminando por las fronteras con lo poco que tenían a cuestas. Y creo que tanto Petro como Lula quieren evitar ese escenario y quieren encontrar algún camino para, para que el gobierno acepte los resultados y salga con algún tipo de garantía. De hecho, recordemos que hace unos meses el gobierno de Petro, a través de su canciller, habló de una propuesta de acuerdo para respetar o para darle garantías al perdedor de la elección. Eso al final no prosperó, pero estaba pensado para un madurismo perdedor, ¿no? Para cómo darle incentivos para dejar el poder. Y esto tiene que ver con, bueno, dejar de lado las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los casos de corrupción como el de PDVSA. Es una cuestión que no avanzó. El gobierno pensó que iba a remontar la diferencia o que podía hacer un fraude que no fuera tan evidente y tan alevoso. Y como digo, creo que vamos a tener unos meses de negociación, unos largos meses, donde lamentablemente, ojalá no sea así, pero se va a mantener esta persecución por parte del gobierno contra los manifestantes, contra los líderes opositores, contra la sociedad civil. Y creo que aquí la comunidad tiene la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad, pero no sé si por sí sola puede generar un cambio. Hablaban hace unos minutos de Guaidó y del reconocimiento que le dio a la comunidad internacional. Más de 50 países reconocieron el gobierno interino de Juan Guaidó y eso no fue suficiente para que Maduro saliera. Se pusieron sanciones por parte de los Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, y eso no fue suficiente para que Maduro saliera. Entonces, hay que combinar el esquema de sanciones con incentivos para ver si se logra que se quiebre la élite gobernante y internamente algún grupo decida ceder y aceptar los resultados con la promesa de volver a competir en elecciones posteriores. Creo que está congelada mi imagen, pero no Hernán, importa. Quería, a ver, un poco en línea de lo que estabas diciendo, Jesús, y lo que decía también Juan Manuel Moreno. ¿Qué podemos esperar de acá al futuro inmediato
También considerando que el año próximo vuelve a ser año electoral en Venezuela, ¿correcto? Si quieres, arranca tú, Jesús. Sí, 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 el año que viene hay elecciones a la Asamblea Nacional. Son elecciones muy importantes porque la Asamblea Nacional es la que define o la que nombra al resto de poderes, ¿no? Al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía, al Ministerio Público, el poder moral. Entonces, son elecciones que marcan, digamos, la política. Recordemos ya que en 2015 la oposición ganó de manera contundente las elecciones parlamentarias, ganó con mayoría calificada, 2/3, y el gobierno de Nicolás Maduro desconoció esos resultados. El Tribunal Supremo de Justicia asumió las funciones legislativas y dejó sin efecto esa asamblea con mayoría calificada opositora. Hay que ver cómo llegamos al año que viene, ¿no? ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién va a estar efectivamente en el poder, más allá de que sabemos que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela? ¿Quién efectivamente va a estar ejerciendo la presidencia? Y en qué condiciones se van a llegar a esas elecciones tan importantes para definir el resto de poderes públicos. Moreno, nos va quedando poco de tiempo. Quisiera que tú hablaras sobre la repercusión que tendría para Cuba la salida de Maduro del poder, y en caso contrario, qué situación quedaría para la oposición y la disidencia cubana. A ver, Venezuela representa ahora mismo, primero que todo, para el régimen cubano, la última botella de oxígeno que le va quedando, que está ya en números rojos, por cierto, porque el régimen venezolano ya no tiene oxígeno ni para sí mismo. Primero por el rechazo popular, después porque un patrimonio productivo, industrial y económico totalmente destruido en menos de 25 años. Y los compromisos comerciales que tiene con naciones poderosas, tiene que ponerlo por encima de la relación con Cuba, porque es lo que también lo sostiene a ellos. Repercusión al interior de Cuba de perder Venezuela, del régimen cubano perder a Venezuela, que ya es un hecho prácticamente, solo es cuestión de tiempo. Eso implicaría en una reforma dentro del régimen cubano, no para bien del pueblo cubano, sino para establecerse a sangre y fuego, más aún, como un régimen totalitario y que el pueblo no pueda hacer nada en tal sentido. Yo sé perfectamente y sabes que dentro de mi esquema también manejamos lo que es procesos electorales y gestión de gobierno. El asunto es que estamos convencidos, ya eso lo conversábamos acá, que ahora habrá serias implicaciones dentro del esquema procesal y judicial a los procesos electorales dentro de Cuba, una reforma. Te recordaré que cuando en el 2012 Michel O'Farrill y Debrando Chaviano lograron llegar como candidatos a las asambleas de barrio, eso generó una estampida, prácticamente una alarma de terror dentro del régimen cubano, que después en el 2017, cuando, te lo recuerdo porque estabas bien cerca ahí, otros 18 candidatos por el cambio, Somos Más, el CIP, otras organizaciones, lograron poner al alcance de la población, de la ciudadanía cubana, más de 300 candidatos independientes para llevarlos a las asambleas de nominación. Hubo una cacería masiva donde encarcelaron a muchas personas, anularon las asambleas donde se iban a presentar esos candidatos para que no pudieran ser propuestos por la población. Y acto seguido hubo una reforma de la ley electoral, que es lo que en este periodo de tiempo que pueda tener Maduro para seguir ganando tiempo, entre tantas cosas, tantas barbaridades que está haciendo con el esquema jurídico y judicial en Venezuela,
pueda reformar totalmente la ley electoral en Venezuela, pueda pedir una enmienda también a la Constitución para impedir el acceso de la oposición a los procesos electorales. Y vuelvo a Cuba. En Cuba lo que se avecina ahora es mucha más represión, mucho más cierre dentro de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que puedan promover y pedir cambios dentro del esquema político cubano o que quieran acceder desde sus plataformas a formar parte del esquema político cubano para lograr desde ahí transformaciones dentro del esquema político de Cuba. Eso es lo que se avecina ahora dentro de Cuba y las implicaciones que va a tener la pérdida de... Bueno, como yo digo, el 10 crono nos va marcando. Ya no nos queda más tiempo. Solo nos queda agradecerte a ti, Jesús, y a ti, Juan Manuel, por habernos dado parte de su tiempo, brindarnos sus conocimientos, sus experiencias y poner en contexto la situación por la que está atravesando Venezuela y que tiene una influencia muy directa en toda América Latina y, por qué no, sumarme en algunos simplemente lugares. al agradecimiento a Jesús Delgado y a Juan Manuel Moreno por haber participado en este programa y dejar hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde para seguir pensando Cuba como hacemos todas las semanas. Muchas gracias.